El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es parte de la vida. La pérdida, la enfermedad, la traición o el fracaso son experiencias que ningún ser humano puede evitar. Sin embargo, lo que sí está en nuestras manos es la manera en que respondemos a ese dolor. El sufrimiento surge cuando resistimos la realidad, cuando nos aferramos a lo que ya no puede cambiarse, o cuando revivimos una y otra vez lo que ya pasó. Mientras que el dolor toca el cuerpo o el corazón, el sufrimiento nace en la mente, en esa conversación interna que insiste en preguntarse, ¿por qué a mí? ¿O qué hubiera pasado si? Liberarse del sufrimiento no significa ignorar el dolor, sino reconocerlo, aceptarlo y elegir soltar la resistencia. Al aceptar la vida tal como es, con sus altos y bajos, abrimos un espacio de paz interior que nos permite sanar y seguir adelante sin cargar con un peso innecesario. 2. Nuestros sentimientos nacen de lo que pensamos, no de lo que sucede. Muchas veces creemos que son las circunstancias externas las que nos hacen sentir alegría, tristeza o frustración. Sin embargo, la verdad es que nuestras emociones nacen de la interpretación que damos a lo que ocurre, no de los hechos en sí. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de manera completamente distinta, porque cada una le atribuye un significado diferente. Esto nos recuerda que lo que sentimos está profundamente ligado a nuestros pensamientos. Cambiar la perspectiva puede transformar el modo en que vivimos una experiencia. Si vemos los retos como oportunidades, se enciende la esperanza. Si interpretamos los errores como aprendizajes, aparece la gratitud. Esto no significa negar la realidad, sino reconocer que lo externo no tiene poder sobre nosotros sin nuestra participación mental. Recuperar ese poder es clave para vivir con mayor libertad emocional, porque implica dejar de culpar lo que pasa fuera y empezar a observar lo que sucede dentro. 3. Una mente abarrotada no deja espacio para un corazón en paz. Vivimos en un mundo lleno de estímulos, notificaciones constantes, preocupaciones del futuro, recuerdos del pasado. Todo esto hace que nuestra mente se mantenga saturada de pensamientos, análisis y suposiciones. En medio de tanto ruido mental, se vuelve casi imposible escuchar la calma interior. Un corazón en paz necesita silencio, espacio y atención plena. Cuando la mente está demasiado ocupada, perdemos la conexión con lo esencial, la capacidad de sentir, de estar presentes y de disfrutar lo sencillo. Aprender a aquietar la mente no significa dejar de pensar, sino reconocer que no todos los pensamientos merecen atención. Al observarlos sin engancharnos, poco a poco se genera un espacio interior donde florece la serenidad. En ese espacio aparece la claridad para tomar decisiones, la compasión para relacionarnos mejor con los demás y la fuerza para aceptar lo que no podemos cambiar. Vaciar la mente es abrir la puerta a la paz del corazón. 4. No es en qué pensamos lo que causa sufrimiento, sino el hecho de pensar demasiado. El sufrimiento no siempre está en el contenido de un pensamiento, sino en la repetición constante que le damos. Pensar es natural, pero cuando nos quedamos atrapados en un círculo interminable de ideas, miedos y suposiciones, comenzamos a desgastarnos emocionalmente. Una situación difícil puede resolverse o aceptarse, pero la mente insiste en repetirla, imaginar escenarios futuros o reprochar lo pasado. Esa sobrecarga es lo que genera ansiedad y desesperanza. Dejar de sobrepensar no significa ignorar los problemas, sino darles el espacio que merecen y luego soltar. La mente tiene la tendencia de querer controlar todo, pero la vida fluye mejor cuando aprendemos a confiar en lo que no depende de nosotros. Cuando reducimos el exceso de pensamientos, aparece la ligereza, y en esa ligereza descubrimos que la vida es menos complicada de lo que parecía. La clave no está en luchar contra los pensamientos, sino en dejarlos pasar sin identificarnos con ellos. 5. El pensamiento no es la realidad, pero crea nuestra realidad. Los pensamientos son como lentes a través de los cuales miramos la vida.
No son la realidad en sí, pero influyen en cómo la percibimos. Si alguien se ve a sí mismo como incapaz, aunque tenga habilidades, actuará con inseguridad y terminará limitándose. En cambio, si confía en su potencial, incluso con menos recursos, encontrará maneras de avanzar. Esto muestra que los pensamientos no describen lo que es, sino que crean una experiencia subjetiva de lo que vivimos. Tomar conciencia de esto nos da la libertad de cuestionar lo que pensamos y elegir creencias más constructivas. No se trata de pensar siempre en positivo, sino de recordar que la mente inventa historias que no siempre son ciertas. Al dejar de confundir pensamiento con realidad, abrimos la puerta a una visión más clara, más simple y más alineada con lo que realmente está ocurriendo. Y desde esa claridad, podemos actuar con mayor sabiduría. 6. No creas todo lo que piensas. La mente produce pensamientos de manera automática, como el corazón late o los pulmones respiran. No todos esos pensamientos son verdaderos ni útiles, pero solemos darles demasiado poder. Creer todo lo que aparece en la mente nos lleva a vivir atrapados en ilusiones, miedos y juicios que no tienen fundamento. Aprender a observar los pensamientos sin identificarnos con ellos es una forma de libertad. Cuando surge una idea negativa como «no soy suficiente» o «todo saldrá mal», podemos cuestionarla. ¿Esto es un hecho comprobable o solo un producto de mi mente? Al poner esa distancia, descubrimos que gran parte de lo que pensamos no corresponde a la realidad. Liberarnos de la necesidad de creer en cada pensamiento nos da calma, porque entendemos que la mente es solo una herramienta, no un juez absoluto. Al final, no somos lo que pensamos, sino quienes observan esos pensamientos pasar, como nubes en el cielo. 7. La verdad no se puede intelectualizar, solo experimentar. El conocimiento racional tiene límites. Podemos leer sobre la paz, la compasión o la felicidad, pero entenderlos con la mente no es lo mismo que vivirlos. La verdad profunda no se alcanza acumulando teorías, sino experimentándola en primera persona. Por ejemplo, alguien puede hablar horas sobre el sabor de una fruta, pero solo quien la prueba sabe realmente qué significa. Lo mismo ocurre con la vida interior. No basta con leer frases inspiradoras o comprender ideas filosóficas. Necesitamos vivirlas, sentirlas, aplicarlas en lo cotidiano. Esa es la diferencia entre la teoría y la sabiduría. La mente quiere explicaciones, pero la verdad se revela en la práctica, en la quietud, en la atención plena, en la forma en que tratamos a los demás y en la manera en que enfrentamos los desafíos. Cuando dejamos de buscar únicamente en el intelecto y nos abrimos a experimentar, la verdad se muestra en su sencillez. 8. La verdad siempre es simple. La mente tiene la costumbre de complicarlo todo. Busca explicaciones complejas, crea dudas y escenarios imposibles. Sin embargo, la verdad esencial suele ser sencilla. El amor, la paz, la compasión, la gratitud. Todas son experiencias simples, que no requieren de grandes justificaciones. Lo difícil no es encontrarlas, sino aprender a quitar las capas de ruido mental que las ocultan. Cuando dejamos de enredarnos en exceso de pensamientos y volvemos a lo básico, descubrimos que la vida fluye con naturalidad. Preguntarse constantemente qué hacer o qué camino tomar puede paralizarnos, pero en la simplicidad aparece la claridad. La verdad no necesita adornos ni argumentos rebuscados. Se reconoce por la paz que trae. Al simplificar, también aligeramos nuestro corazón. Muchas veces la felicidad no está en acumular más, sino en quitar lo que sobra. La simplicidad es, en sí misma, una forma de sabiduría que nos guía hacia lo verdaderamente esencial. 9. Solo podemos seguir un llamado a la vez: inspiración o desesperación. Cada acción que tomamos proviene de una motivación interior. A veces actuamos movidos por la inspiración, el deseo genuino de crecer, aportar y crear. Otras veces, lo hacemos impulsados por la desesperación, el miedo a perder, el temor al rechazo,
la urgencia de demostrar algo. La diferencia es profunda, porque la inspiración abre caminos, mientras que la desesperación los cierra. La primera nace de la confianza, la segunda del miedo. Cuando vivimos desde la desesperación, la vida se siente pesada, porque intentamos controlar lo que no depende de nosotros. En cambio, cuando respondemos a la inspiración, las acciones fluyen con naturalidad y traen consigo una sensación de plenitud. Reconocer desde qué lugar actuamos es clave para no perdernos en el ruido de la mente. Escoger la inspiración significa escuchar al corazón, conectar con lo que realmente nos hace vibrar y permitir que esa fuerza nos guíe, en lugar del temor. 10. El sufrimiento empieza y termina en tu mente. La vida no es siempre fácil. Aparecen obstáculos, pérdidas y decepciones. Sin embargo, lo que realmente prolonga nuestro malestar no son los hechos, sino la manera en que los interpretamos. El sufrimiento es un producto de la mente. Pensamientos repetitivos, juicios severos, expectativas no cumplidas. Cuando aprendemos a observar la mente con distancia, descubrimos que podemos dejar de alimentar esas cadenas de ideas. Cada vez que nos identificamos menos con lo que pensamos, el sufrimiento se disuelve. Esto no significa ignorar la realidad, sino reconocer que tenemos el poder de decidir cómo la vivimos. El inicio del sufrimiento está en la mente, y también ahí se encuentra su fin. Cultivar la conciencia, la aceptación y la atención plena es la forma de romper con ese ciclo. Así, poco a poco, dejamos de ser prisioneros de nuestras interpretaciones y recuperamos la libertad de experimentar la vida con más calma y ligereza.